En el vídeo de hoy te quiero hablar de una cosa súper importante, de cómo implementar el ayuno con todo lo que hemos estado viendo esta semana en Instagram y todas las redes sociales, que si no has visto, repásalo porque estos posts esta semana ha sido la semana del ayuno y te puede interesar si quieres implementar esta herramienta en tu vida. La estrategia de cómo utilizar el ayuno intermitente o cómo implementarlo si practicas deporte. En este caso en especial vamos a hablar de los posibles casos que te puedes enfrentar cuando quieres implementar el ayuno intermitente en deportes de resistencia. Vamos con el vídeo y te cuento todas esas posibilidades. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de implementar el deporte y el ayuno intermitente es saber exactamente qué estrategia vamos a utilizar, cuál es el objetivo principal y sobre todo cómo implementarlo, qué comer antes, durante y después para asegurarnos que nuestro rendimiento sea óptimo. En el caso de hoy nos vamos a centrar en deportes de resistencia, que es lo que nos atañe, y te voy a poner diferentes casos y posibilidades de horarios diferentes a la hora de entrenar. En el primer caso te voy a hablar de si entrenas en ayunas, si entrenas a primera hora por la mañana, qué va a pasar con este entrenamiento, cómo puedo tener cierta energía, ciertos depósitos de glucógeno muscular cargados para entrenar en ayunas si mi entrenamiento además va a tener cierta intensidad. Hablemos de esas 2 horas y media de un ciclista o un triatleta que sale a entrenar, tiene algunas subidas en serie, ya sean cuesta, un corredor que tiene unos cambios un poco más explosivos y exigentes de lo habitual durante una hora o así, o simplemente te vas a levantar y vas a hacer un entrenamiento un poquito más explosivo con una demanda un poquito mayor de gimnasio o de natación. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar si quiero implementar el ayuno intermitente? Pues bien, en este caso lo importante sería tener los depósitos de glucógeno muscular bien intactos. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente la noche anterior incorporando hidratos de carbono lo suficiente como para que nuestros depósitos de glucógeno estén intactos y por la mañana podamos salir a entrenar con garantía y tengamos esa energía y rindamos a ese nivel que realmente es el que queremos. ¿Qué introducir? ¿Qué alimentos introducir en esa última comida previa? Pues un arroz basmati, un arroz integral, el boniato, la papa o patata, etcétera, etcétera. Este tipo de hidratos de carbono que podemos incluso jugar añadiendo un poquito de aceite de coco, aceite de oliva, triglicéridos de cadena media conocidos como MST, para incluso modular un poquito esa subida de glucosa o ese pico de glucosa, que si bien es que un poquito de elevación de glucosa nos va a venir muy bien y ese hidrato de carbono antes de dormir va a mejorar nuestra calidad de sueño, es verdad que tampoco queremos esos picos muy elevados de glucosa previo a dormir. De esta manera vamos a conseguir que si no puedes desayunar por la mañana, hacer una ingesta previa al entrenamiento porque te levantas muy temprano, porque cuando te levantas y tu hora de entrenamiento solo han pasado 12 o 14 horas y quieres alargar y llegar en ese ayuno intermitente a las 16 horas, pues esta va a ser la razón principal con la que puedes salir a entrenar con garantía si tu entrenamiento tiene cierta exigencia o de lo contrario no rendir como deberías por esa falta de glucógeno muscular o porque estás trabajando en otras estrategias de cetoadaptación, etcétera, etcétera, que allá hablaremos en otros vídeos en el futuro. También si eres de esos deportistas que estás acostumbrado a ir al entrenamiento con mucha comida en el estómago, que vienes de un proceso de ingerir mucho alimento por el momento de la temporada, de hidratos de carbono, y no estás acostumbrado a este tipo de protocolos, tienes que saber que te vas a encontrar un poquito cansado, donde hay que dar tiempo y pie a que el cuerpo produzca sus adaptaciones. No pensemos que esto va a llegar a ser ayuno intermitente y va a ser la panacea y vamos a tener todos los beneficios y las vías metabólicas activadas y las dopaminas, las catecolaminas elevadas, etc. Esto, como todo en la vida, es un proceso y el cuerpo necesita una adaptación, sobre todo si vienes de un periodo donde has ingerido demasiado o bastante cantidad de hidratos de carbono. Dicho esto, si eres un deportista de este tipo y estás acostumbrado a salir con mucha ingesta, mi recomendación es que tomes un Bulletproof o un Bullet Coffee antes de salir a entrenar y con ello añadiendo bastante ácido graso y esenciales importantes como puede ser el aceite de coco, incluso un poco de nata, mantequilla, etcétera, etcétera. MST, como te comentaba antes, puedes aportar ese poquito de energía extra, esa sensación de estómago de haber comido y aunque de alguna manera se rompa el ayuno con el entrenamiento,
como es promotor de esas vías y rutas metabólicas de las que estamos hablando, vamos a conseguir alargar un poco en el tiempo todos estos procesos y estos beneficios metabólicos de los que queremos beneficiarnos. Si estás en este caso que te vengo explicando hasta ahora y además tu entrenamiento puede durar más de 2 horas, va a tener una exigencia un poquito mayor o crees que va a tener una exigencia mayor de la que crees a priori y te crees que te puede faltar un poquito de energía, mi recomendación es que lleves un poquito de ciclodestrina o maltodestrina o incluso una palatinosa que no tiene tanto índice glucémico y así podemos controlar y modular un poquito más esos picos de glucosa si es el caso. Y si creemos que va a tener mucha exigencia ese entrenamiento, lleva un poquito de ciclodestrina para que no te falte energía y puedas rendir, porque al final el objetivo siempre tiene que ser el rendimiento, por encima de si eres deportista de resistencia y quieres mejorar, por encima de la mejora de la composición corporal. Otra cosa es que estemos en un protocolo o en un periodo de mejora de la composición corporal a riesgo de que nuestro rendimiento no sea el más óptimo en ese momento o en ese mes de la temporada en el que estamos planificando con ese objetivo. Y en este contexto de este entrenamiento algo más exigente, en ayunas, que te acabo de contar y todo lo que acabo de explicar, me preguntarás, ¿y ahora qué como después de ese entrenamiento? Pues bien, desde el punto de vista y generalizando donde queramos preservar el rendimiento y no nos preocupe tanto, digamos, esa cantidad de calorías, sepamos comer, queremos que el rendimiento sea óptimo, pero que debemos beneficiarnos de los beneficios, valga la redundancia, del ayuno intermitente, la manera, a mi juicio, de comer después de ese entrenamiento sería primero la primera comida con una solución líquida, donde añadamos una porción importante de hidrato de carbono. Aquí sí es interesante que el índice glucémico sea alto porque vamos a conseguir mejorar ese entorno anabólico para rellenar lo más rápido posible esos depósitos de glucógeno y más aún si tenemos un segundo entrenamiento a lo largo del día. Por supuesto tiene que ir aminoácidos esenciales o un aislado de proteína o un hidrolizado de alta calidad donde esa proteína se puede absorber lo más rápido posible, evitando indigestiones estomacales, vaciado gástrico y conjuntamente con el hidrato de carbono produzca la resíntesis de glucógeno muscular que estamos buscando. Cierto es, si eres deportista de resistencia y te has pegado mucha paliza, quizás, y tienes un segundo entrenamiento ese mismo día, quizás ahí con ese hidrato de carbono sería interesante también añadir una fuente de fructosa, pero eso es otro tema que tendremos que hablar en otro vídeo. Posteriormente a todo esto, la siguiente comida debería realizarse aproximadamente en el entorno a 1 hora posterior a esta solución líquida, este batido post-entrenamiento que hemos tomado, que puede venir perfectamente después de la ducha, de dejar que el sistema nervioso se relaje, que empecemos realmente a salivar, que el estómago, nuestras enzimas digestivas, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo realmente nos esté pidiendo ese alimento. Tenemos que dejar ya esos dogmas de alimentarnos continuamente en cuanto llegamos a entrenar, cuando ni siquiera el sistema digestivo todavía está preparado para asimilar esa comida. Es lo que a mí me da resultado, es lo que he visto en los estudios y lo de que desde un punto de vista de la coherencia, que es lo que siempre os suelo remarcar, sea interesante añadir. Pues bien, en esta comida de la que os estoy hablando, lo interesante sería añadir ahí todavía una fuente de hidrato de carbono, pues a través del boniato, de la patata o la papa, del arroz. Aquí sí que es interesante que no sea integral para que haya un mayor pico de índice glucémico y seguir favoreciendo todo ese entorno anabólico del que estamos hablando post-entrenamiento. ¿Y qué pasa con las dos comidas, una o dos, 3 comidas, más bien 2 que pueden quedar después de ese post-entrenamiento y esa primera ingesta después del entrenamiento? Pues bien, ahí sí que tendríamos que individualizar muchísimo con cada persona, ver en qué momento estamos, ver qué objetivos tenemos de cara al día siguiente o de cara a esa semana o ese mes y balancear los macronutrientes de proteína, grasa, para que ese deportista desarrolle también un buen estado hormonal, porque muchas veces nos obsesionamos con las recargas de hidratos de carbono y de energía, los depósitos de glucógeno, que no nos falte energía, y no somos conscientes que si la microbiota y las hormonas, etc., no están en buen funcionamiento y en buena homeostasis del organismo, al final, por mucha energía que intentemos comer, ingerir, etc., no vamos a tener la absorción adecuada en los intestinos. Por eso siempre es súper importante balancear, jugar, periodizar y sobre todo individualizar con cada uno.
Otra posibilidad muy común dentro de los entrenamientos que solemos hacer los deportistas endurance o de resistencia es, por ejemplo, si por la mañana en vez de un entreno exigente tengo un entreno aeróbico, una tiradita, como solemos decir nosotros, suave. Pues bien, en este entrenamiento es el ideal para aprovecharnos del ayuno intermitente y de promover esa oxidación de las grasas, esa utilización, esa inteligencia del organismo en utilizar las grasas como sustrato energético, como energía. Pues bien, en este caso sí que te recomiendo que salgas en ayunas a entrenar, hagas tus 2 horitas suaves en bici o tu horita 50 minutos de carrera aeróbica y ahí, a ese ritmo cómodo, y es ahí donde podemos aprovecharnos de este momento, como te digo, para aumentar y alargar esa cetosis en el cuerpo. Nos vamos a, incluso no introduciendo hidratos de carbono en la cena previa para que realmente vayamos a ese entrenamiento con depleción y todas estas vías metabólicas, rutas metabólicas, beneficios del ayuno se multipliquen por 2 y podamos tener mayor repercusión en cuestión de beneficios en nuestro organismo durante este entrenamiento que vamos a hacer en el ayuno. Y si es ahí cuando quizás después de ese entrenamiento, si al día siguiente o esa misma tarde tenemos un entrenamiento ya mucho más exigente, deberemos añadir hidratos de carbono de alto índice glucémico, buscando ese entorno favorecedor anabólico después del entrenamiento, donde vamos a reponer los depósitos de glucógeno muscular y vamos a mejorar nuestra predisposición para rendir en el siguiente entrenamiento. En resumen, como podemos ver y observar, el ayuno no deja de ser una herramienta que debe implementarse obedeciendo a las circunstancias y necesidades de cada deportista. No todo el mundo va a tener las mismas necesidades. Y es más, el ayuno intermitente utilizado en deportistas de muy alto rendimiento de forma errónea puede producir mucho más contraprestación que beneficio. Por eso es importante saber qué es, cómo utilizarlo y ser coherente a la hora de aplicar esta herramienta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al me gusta, dejarme tus comentarios en las redes sociales, suscribirte al canal de YouTube Sport Nutrición Biopro y por favor, anímame a seguir haciendo estos vídeos para ti, que hago con todo mi amor y cariño dentro de mis conocimientos y mi experiencia. Y también te invito a que visites mi otra red social, donde como deportista también te estoy expresando mi experiencia en todas las técnicas y herramientas y estrategias que voy poniendo al día, como el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, que me encuentro inmersa en ella. Y además, no te pierdas el vídeo de esta semana del videoblog de Tamar Canarias, porque además va a venir un vídeo en el videoblog sobre la dieta cetogénica, lo que he comido, no he comido, y será súper interesante si quieres aplicar algunas estrategias en tu vida. Nos vemos en la próxima, campeones, te espero.